En nuestra charla pasada vimos a Moisés ante el faraón. En el capítulo 5:2, cuando Moisés le pide que deje salir el pueblo de Israel, el faraón le dice: ¿y quién es Jehová para que yo deje salir su pueblo? Hoy vamos a ver quién es Jehová. Mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. Después de Moisés haberse quejado ante Dios, empieza rápidamente la respuesta de Dios a Faraón. Los primeros versículos del 7 realmente lo que le dicen a Moisés es que Dios va a hacer el juicio. Dios va con poder. Egipto tenía más de 80 dioses y ahora Jehová va a tener un reto directo a ellos y al faraón. Y así empieza. Le dice el capítulo 7 que vuelva de nuevo Moisés y Aarón a la presencia del faraón y que le muestren todas las cosas que Dios había hecho. Así vemos que Moisés no va a convencer al faraón, sino que va a ser el vocero de Dios, y es Dios el que va a mostrar a faraón que es más fuerte que todos sus dioses, incluyéndolo a él. Y le dice que cuando estén en la presencia de él, tire la vara. Aarón tira la vara de Moisés y se convierte en una serpiente. Recordemos que en el tocado de la cabeza de los faraones había una serpiente muchas veces, pero rápidamente Faraón llama a sus hechiceros que hacen 2 serpientes. Ahora bien, la vara de Aarón se come las demás serpientes y Aarón la coge y se convierte en una vara de nuevo. Cuando los hechiceros hicieron lo mismo, en el versículo 13 dice que el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó. No les escuchó posiblemente porque pensó que era una trampa, una magia lo que estaban haciendo. Ese fue el último anuncio antes de Dios con juicio probar claramente que Él era el único Dios. Se van Aarón y Moisés y empiezan las plagas. En el capítulo 7 sigue diciéndonos que Jehová le dice a Moisés que vaya con Aarón en la mañana a donde el faraón, que posiblemente se bañaba en el río Nilo, también para dar ofrenda, y que le diga que va a tocar con la vara de Aarón las aguas y las aguas se van a convertir en sangre. Dios le anuncia lo que va a pasar al faraón. El faraón hace caso, Aarón toca y todas las aguas de todas las áreas se convierten en sangre. Los egipcios, para poder beber agua y vivir, tienen que cavar pozos en los cuales sacan agua fresca. Los peces que estaban sobre el río Nilo, todos mueren. Se corrompe el río Nilo, apesta. Y la pesca, que era tan importante en la alimentación de los egipcios, falta. El río Nilo era la vida y el corazón de Egipto. Esta plaga fue una catástrofe total. Y debido a que el Nilo era tan importante para los egipcios, estos adoraban varios dioses que tenían la responsabilidad de cuidarlo. El gran dios Yun era considerado el dador y guardián del río Nilo. Hapi, el espíritu del Nilo, se encargaba y era responsable de las crecidas que traían lino fértil para abonar el suelo año tras año. También otros dioses vinculados a las inundaciones eran Softet y Satet. Una de las grandes dioses de la Trinidad egipcia, Osiris, los egipcios consideraban al río Nilo como su torrente sanguíneo y ahora literalmente era un río de sangre. Los peces muertos y malolientes descomponían todo lo que había en él y también afectaban a Hametit, la diosa guardiana de los peces y los pescadores. Un golpe grande para estos dioses. Los hechiceros del faraón pueden también imitar este milagro, esta plaga, pero no la pueden devolver a su forma. Y 7 días vive el faraón con las aguas llenas de sangre. Esta primera plaga de convertir el agua del Nilo en sangre nos enseña que Dios convierte en azotes aquello que es su rival. Todo aquello que nosotros convertimos en rival de Dios será un
peso y un azote para nuestra vida. Otra cosa interesante es que vemos que la primera plaga, el primer milagro que se le puede atribuir a Moisés en Egipto es convertir el agua en sangre. Y vemos que en el Nuevo Testamento el primer milagro de Jesús es convertir el agua en vino en una boda. ¿Cómo convertir agua en sangre? Lo que crea es terror y angustia. El pecado y la ley lo que hace es castigar, mas Jesús vino a sanar, a redimir, a arreglar. De nuevo la Biblia en el versículo 22 dice que el faraón no los escuchó. Entonces, después de 7 días, en el capítulo 8, Jehová manda de nuevo a Moisés para que hiera a Egipto con ranas. Y dice el versículo 2, y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, pero no pudieron detener la plaga. Y en esos momentos, en el versículo 8, el faraón le dice a Moisés, ora a Jehová para que quite las ranas. Y él le dijo que al otro día, posiblemente creía el faraón que él podía resolver ese promesa, pero no puede. Y al día siguiente, después de orar Moisés, las ranas aparecen muertas. Las ranas eran animales sagrados para los egipcios. No las podían matar. Cuando encuentran esta infestación que entra en sus cuartos, en todas sus cámaras, en sus cocinas, se enfrentan al problema. No podían ni siquiera pisarlas cuando caminaban. Y después uno pensaría que Dios las iba a quitar, y no, las mata, las deja muertas. Podredumbre que experimenta Egipto. Las ranas eran consideradas una manifestación de Heqet, la diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo. También existían otros dioses de la corte de Hapi que eran representados como hombres con cabezas de rana. Qué gran ironía aquí. Se suponía que Heqet era la diosa de controlar los nacimientos, pero durante esta plaga, millones de ranas desbordaban el territorio y su reproducción estaba obviamente fuera de control. Estas dos plagas también la experimentan los hebreos. Recordemos que los hebreos se habían quejado a Moisés. El mismo Moisés se había quejado ante Dios. El pueblo de Dios y Moisés tenían que ver el poder del Dios Todopoderoso a su favor. Sigue diciendo en el capítulo 8 que una vez las ranas mueren, descansa. Se endureció su corazón como había dicho Dios que pasaría, y no los dejó ir. Entonces, en el 16, dijo Jehová a Moisés que con la vara golpeara el polvo de la tierra, y salieron piojos, y el pueblo de Egipto se quedó lleno de piojos, y todos los hombres, los animales, tuvieron la carga de los piojos. Esta vez los hechiceros no pudieron imitar la plaga. En el versículo 19, 8:19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios esto. Mas el corazón del faraón se endureció. No estaban aceptando a Dios los hechiceros con esto. Estaban aceptando que era algo de Dios, pero ellos tenían muchos. Así que podía ser cualquiera de los dioses y no el único y verdadero Dios. Esta plaga pudo haber estado dirigida a Geb, el dios de la tierra, que en vez de producir frutas y verduras, solo produjo piojos con sus irritantes pegaduras, y no pudo Geb evitarlo. También los egipcios invocaron a Alpócrates, a Imhotep, el dios de la sanidad medicinal, pero no hubo alivio. El faraón era un dios también, sin embargo, tampoco escapó del contagio de piojos. Esta plaga también causó problemas para los hebreos. Estas 3 primeras plagas lo que dieron fue asco al pueblo egipcio, y empezaron a demostrar el poder de su Redentor Jehová. Pero como seguía endurecido Faraón, Dios sigue las plagas. Los comentaristas piensan que el periodo de las plagas duró aproximadamente 1 año. El comentarista Matthew Henry con razón nos dice
que las impresiones producidas por la aflicción se borran, las convicciones no perduran, las promesas arrancadas en los momentos difíciles se olvidan. Y así pasó en este momento y seguirán los problemas, porque nadie se puede enfrentar al Dios Todopoderoso. Pero sigamos en nuestra próxima charla. Nos vemos. Si les gustó, los invito a que le den like, que se suscriban y que dejen algún comentario.